Un documental sobre la historia de exiliados cubanos de Miami que combatieron en la guerrilla castrocomunista del Che Guevara en África se presenta este viernes 28 de marzo a las 7 de la noche en la Universidad Internacional de la Florida. Rolando Nápoles con más de este evento. Hola, sí, muchas gracias. Y sin dudas, este es un documental, una historia que debería ver esa nueva generación de exiliados cubanos aquí en Miami sobre esta gesta de casi un centenar de miembros de esta comunidad que fueron al África, específicamente al Congo, a combatir a esa guerrilla castrocomunista del Che Guevara. Mi función principal, yo soy técnico de electrónica, especialista en comunicaciones y radar. De una forma u otra, quizás por mi posición, que yo tenía que más contacto con las dos lanchas diariamente, tenía la información que el famoso asesino Che Guevara estaba por la zona, el cual nos íbamos a tratar de controlar y eliminar el tráfico que tenía de una orilla a otra orilla del lago Tanganica. El exilio cubano en Miami jugó un rol protagónico en el enfrentamiento a la guerrilla castrocomunista del Che Guevara en los años 60 en el Congo. Casi un centenar de exiliados cubanos participaron en esa gesta en uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría. Venían pilotos de África, llegó Peinó, llegó Gastón Rodríguez, dos o tres, que Alfonso, que también fue a Puerto Rico, y empezaron a hablar de lo que estaba pasando allá, que estábamos peleando contra los comunistas, que estaba el Che Guevara allá con los cubanos. La historia de estos exiliados centra ahora el documental Operación Macasi, cubanos combatiendo el castrocomunismo en África, que el Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo hace su premier este viernes 28 de marzo a las 7 de la noche en la sala número 150 del Graham Center en la Universidad Internacional de la Florida. Esto ha sido, en mi opinión, una de las gestas más importantes en la lucha del pueblo cubano contra el régimen totalitario. ¿Por qué? Porque fueron cubanos que lucharon en Cuba contra la dictadura de Castro, llegaron al exilio y no se pusieron, como lógicamente han hecho muchos con todo el derecho del mundo, a llevar una vida muelle, tranquila, de progreso. Todo lo contrario. Fueron cubanos que se incorporaron a la lucha. Primero formaron parte de la Brigada Expedicionaria 2506, muchos de ellos. Después estuvieron operando en Centroamérica bajo la dirección de Manuel Artime, ya fallecido, fundador del MRR. Estuvieron operando en Centroamérica lanchas rápidas para atacar los intereses del castrismo dentro de Cuba y en algunas áreas que el gobierno cubano tenía interés. Pedro Corso, expreso político y director del Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, explica que este documental del director Wenceslao Cruz y realizado por este instituto recoge testimonios y videos filmados por estos exiliados que combatieron al castrocomunismo en diferentes países del continente africano, como el propio Congo, contra la guerrilla del Che Guevara y contra las tropas enviadas por Fidel Castro a la guerra en Angola, así como de los profesionales de la salud del Miami Medical Team que arriesgaron sus vidas para atender a quienes participaron en esos combates. Cuando se presentó la oportunidad, estuvieron dispuestos a ir a África, a ese continente tan lejano, a combatir ¿a quién? Al castrocomunismo. ¿En la persona de quién? Del asesino en serie Ernesto Che Guevara. Estos hombres realmente fueron unos héroes, unas personas de una gran capacidad de sacrificio, porque fueron, y hay que decirlo, marinos, fueron pilotos aviadores y fue infantería de marina. Los exiliados cubanos de Miami que participaron en esta gesta contra la expansión del castrocomunismo en África lo hicieron sobre todo entre 1962 y 1967. Muchos de ellos, sin embargo, no solo se enrolaron en esta gesta para acabar con la influencia comunista en el mundo, sino también porque en ese momento las autoridades norteamericanas les prometieron que una vez acabaran con la guerrilla del Che en el Congo, les harían el apoyo para combatir a la dictadura Fidel Castro en Cuba, algo que después nunca sucedió. Hay un detalle importante y me parece que ese sea al cual tú has hecho alusión, y es que el gobierno de Estados Unidos, cuando llamó a estas personas para que se incorporaran a esta misión especial en África, se comprometió con ellos a facilitarles los recursos necesarios para que continuaran la lucha contra el régimen totalitario castrista en cuanto regresaran de África. Compromiso que no se cumplió.
Te digo esto porque el documental empieza con esa exposición de un cubano inolvidable, de un cubano al cual le debemos rendir tributo a su memoria, Generoso Bringas. Generoso Bringas dice claramente: yo fui porque me dijeron, cuando regresen les vamos a dar todos los medios necesarios para que sigan combatiendo al régimen castrista. Por cierto, les comentamos que la entrada a ver este documental es totalmente gratis. Es este viernes 28 a las 7 de la noche en la sala número 150 del Graham Center de la Universidad FIU, aquí en Miami. Rolando Nápoles, América Noticias.